Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí estamos listas, dispuestas a comenzar esta jornada a la que se integre en breve Uchi Lora. Muy buenos días, Carolina Santana, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan tanto a través de Telesistema, Canal 11, como a través del canal de YouTube del Día, El Día RD. Como saben, durante el transcurso de las 2 horas del programa, pueden escribirnos sus dudas, sus preguntas y sus comentarios a las redes sociales de quienes conducimos el programa y naturalmente también a las redes sociales del programa, @eldiaRD. En el caso de Don Uchi, en Twitter es @uchilora, en Instagram @uchilora_. En el caso de Edith es @edithfebles para Twitter y edith_febles para Instagram, y las mías, Caro Santana S, en ambas plataformas. También pueden escribirnos haciendo uso del hashtag que ven en la esquina superior izquierda de su pantalla, donde dice Viendo el Día RD. Signo de número, como le decimos por ahí, hashtag Viendo el Día RD. Y tan solo poniendo ese hashtag podremos identificar sus dudas, preguntas, críticas y comentarios al contenido del programa. Como les reiteramos cada mañana, es un verdadero placer y un sincero honor hacer este trabajo para ustedes todos los días. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido, Carolina, así es. En la Operación Coral, muchos detalles de la Operación Coral ya comienzan a salir luego de que el Ministerio Público iniciara ese proceso para requerir medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra los 5 imputados de constituirse en asociación de malhechores, dice el Ministerio Público, para defraudar al Estado Dominicano, cosa que hacían de muy diversas maneras. Así que le tenemos detalles sobre esta operación. También vamos a tener como entrevistado a Ito Bisonó, Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio. Vamos a conversar con él de muchos temas. Y por supuesto extendemos nuestras miradas a los temas que tienen que ver con la vacunación. Ayer el ministro de Salud Pública estuvo en el local del Colegio Dominicano de Periodistas, donde, como ya les comentábamos, se lleva a cabo la vacunación de los miembros de la prensa. Así que se dijeron algunas palabras, vamos a ver eso. La prensa ha sido uno de los pilares más importantes en la lucha para la pandemia. Con las informaciones de ustedes, cuando todos estaban quizá en su casa, la prensa era la que estaba dando el frente de batalla toda la vida. Nosotros inmediatamente recibimos el Colegio de Periodistas, le pasamos la información al presidente de la República y a la vicepresidenta jefe de gabinete, y tal como le habíamos dicho, inmediatamente llegaran las nuevas vacunas, íbamos a comprometernos a que se vacunaran. Nos aprobaron la vacunación para la prensa nacional, para todos, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, locutores, todos los miembros de la prensa nacional. ¿Miembro o no del colegio? ¿Miembro o no del colegio? Sí, en ese sentido, nosotros queremos agradecerle públicamente al señor presidente de la República, a la señora vicepresidenta, al señor ministro, este gesto de cooperación para proteger a la prensa nacional, que es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, porque estamos en contacto 24 horas con todos los sectores y todas las entidades, los hospitales, los centros públicos, en las calles, y estamos muy expuestos y podemos contagiarnos. Hemos perdido alrededor de 30 periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Más de 100 se han contagiado y ahora mismo tenemos como 10 internos de COVID, graves, algunos muy graves. Es decir, que esto es una realidad. Gracias por proteger a la prensa nacional y gracias por atender la solicitud que le hicimos a las autoridades nacionales. Bueno, vamos a habilitar, por favor, porque el micrófono de Uchi Lora, por favor, vamos a habilitarle para poder saludarle de inmediato. Uchi Lora ya está en nuestros estudios. Ahí estábamos mirando. Yo lo que voy a hacer es, Carolina, Sí. podemos hacer esto, es compartir todas las declaraciones que tenemos para que los comentarios que tenemos los vamos a compartir con Uchi Lora, porque si no, no tiene el mismo sazón. O sea, es mejor si estamos los tres aquí, Claro, sazonamos los tres al mismo tiempo. Vámonos con las pruebas. Ayer anunciaron que las pruebas PCR van a instalar un local dentro del Colegio Dominicano de Periodistas. Sobre todos estos temas, uno tiene su opinión y cuando veamos todos, vamos a recuperar para decirla, pero para que todos sepamos de qué vamos a hablar, escuchemos
ese momento, por favor, nuestro señor director. Y de esa manera también ofrecí permanente aquí para la prueba de PCR y de antígeno para que puedan venir aquí al local, a su club aquí y puedan disfrutar también del método de diagnóstico que ustedes saben que es gratis para todos los dominicanos. Entonces, vamos a coordinar que hoy, como aquí hay un puesto, también ponerle el puesto de toma de muestra para las necesidades de aquellos que vienen con su indicación de PCR o de antígeno, se la pueden hacer también aquí en el local. De esa manera, también los periodistas contribuyen, número uno, promoción, prevención, como lo están haciendo, pero van también a permitir el acceso a la vacunación y a las pruebas diagnósticas. Bueno, ahí teníamos al ministro de Salud Pública que se refirió a estos dos temas. Uchi Lora, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Edith, buenos días, Carolina, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos desde tempranito aquí en El Día. Usted sabe, Uchi, que ¿Sí? este gesto que es bienvenido, sin embargo me plantea sentimientos encontrados y quiero ser clara en esto, en lo del Colegio Dominicano de Periodistas. Se ha instalado un punto, se ha instalado y se ha posibilitado que se hagan las pruebas, genial, sobre todo para aquellas personas que lo necesiten, los camarógrafos que están en la calle, los periodistas, reporteros que están en la calle o los que están en una redacción atestado de gente, eso también. Y ahora se anuncia un centro para pruebas PCR, pero generalmente los seres humanos tenemos la sensación o la tendencia a pensar que a los demás les va como nos va a nosotros. Es decir, si yo tengo solución a mis problemas, podría estar pensando equivocadamente que los problemas de los demás se van a solucionar. Y quiero decirle, sobre todo a los periodistas, que tengamos nosotros acceso de este modo a las pruebas PCR no significa que dejemos de mirar con lo que ocurre con mucha gente en este país, con lo que está ocurriendo en este momento. Yo espero que la instalación de un punto de prueba PCR en el Colegio Dominicano de Periodistas constituya la expresión de que eso se está haciendo en todos los hospitales públicos de República Dominicana. Porque en este momento acceder a pruebas PCR es para mucha gente un problema. Yo conté el caso aquí de la señora que fue al hospital Marcelino Vélez, le dijeron vaya a Amadita o vaya a Referencia. Los laboratorios privados, la técnica que están utilizando, esa resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social no se sostiene. Saludamos la decisión del Colegio Médico Dominicano de elevar un recurso jerárquico de oposición ante el Consejo Nacional de Seguridad Social, la resolución es de Cisarril contra esa decisión, porque no tiene ninguna lógica, ningún sentido que para usted acceder a la única prueba PCR que le van a dar, usted tenga que hacerse primero una prueba de antígenos y tiene que pagar por ella. Tampoco entiendo lo de los precios, porque ya ayer un laboratorio puso las pruebas de PCR a 3.500 pesos y nosotros seguimos pagándola más de 4.000, el Estado Dominicano. 4.500. 4.500, eso tampoco, Uchi, se entiende. De modo que, y usted lo puso en su cuenta de Twitter también, el tema de las pruebas PCR es clave para descubrir cómo se ha administrado en pandemia lo que tiene que ver con recursos de salud. Me preocupa muchísimo y quisiera pedir a todos los periodistas, a todos los compañeros, aunque tengan acceso fácil por su condición de periodistas, que tengan un centro, nunca perdamos de vista lo que pasa con toda la gente, sobre todo con la gente más vulnerable y más pobre. Yo creo también importante destacar, Edith y Uchi, que al día de hoy los casos confirmados ascienden a 265.403, los recuperados a 222.174. En conjunto se trata de 500.000 de personas que han tenido o tienen el coronavirus, o han padecido o padecen el coronavirus, lo que quiere decir que la medida de un año a lo mejor tendría, y no mucho, pero tendría algo de sentido en un país donde un número abrumador de personas o tienen o han tenido el coronavirus, pero en un país con más de 11 millones de habitantes, 500.000 de habitantes, no es un número, digamos, que significativo para tomar una medida que haría prevalecer la prueba de antígenos y descartaría como innecesaria más de una prueba PCR de COVID.
reitero, en aquel país donde, por ejemplo, el tema del coronavirus ya se haya extendido de una manera tan significativa por el territorio y entre la población, que realizar la prueba de antígeno sea la forma, digamos, más lógica de determinarlo, o que se pueda presumir que una parte mayoritaria de la población tiene anticuerpos, pues esa podría ser una política pública un poco más sensata. Pero en este país, con esos números, eso no tiene ningún sentido. Bueno, la verdad es que en este programa estuvimos reclamando que precisamente se le estaba pagando una fortuna a los laboratorios privados. Estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿verdad? Porque primero el sistema de seguridad resulta que cuando más se necesita, que es en una pandemia, no funciona. Entonces el Estado tuvo que asumir o quiso asumir el pago de las pruebas PCR, pero además a 4.500 pesos. Esos precios no están como estaban al principio de la pandemia, pero se han seguido pagando a 4.500 pesos. Forrando a empresas privadas, que está muy bien, hacen buen servicio y todo, pero los precios no parecen ser justos. Entonces, obviamente, el gobierno se está endeudando más por ese lado y la solución no es parar la cobertura de las pruebas. Lo primero es que debería hacerse una revisión de los costos de las ganancias que han tenido esas empresas privadas, las administradoras de riesgos de salud, los laboratorios, y decir, vamos a ver esto porque el Estado no puede seguir pagando a 4.500 pesos. Y ese planteamiento lo hicimos en este programa. La solución que le ha buscado el gobierno a esto no parece ser la mejor. No es la mejor, porque seguimos pagando a 4.500 pesos cada prueba, pero además ahora ya nada más se le cubre una, que tiene que hacerse otra antes, que también hay que pagarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A lo único que eso puede conducir es a que la gente se quede callada, porque un trabajador que no puede pagar 4.500 pesos por una PCR y antes pagar 2.000 por una de antígenos, simplemente no se va a hacer la prueba y se va a quedar callado. Entonces vamos a tener una cantidad de vectores de la pandemia circulando, contagiando gente. Así no es como vamos a frenar la pandemia. El gobierno ha hecho muy buena gestión con lo de las vacunas, excelente. Ayer también el presidente inauguró en la zona franca de Jaina una nave industrial que va a producir millones de pruebas PCR, pero al día. Va a comenzar con 200.000. Es decir, por ahí hay un camino que debemos recorrer. Pero realmente hay que revisar los precios de esas PCR y a la gente no se le puede decir, usted nada más tiene acceso a una y ya, porque eso va a producir resultados indeseables. Y hemos gastado mucho ya. Exactamente. Entonces, bueno, creo que incluso se negoció lo que le debía el Estado, que eran como 7.000 millones de pesos. Ajá. Y lo dejaron como en 5.000, creo. Bueno, si hicieron la rebaja era porque se podía hacer. Entonces, eso hay que revisarlo, esos costos. Y, bueno, la respuesta del Ministerio de Salud Pública es que las pruebas van a estar gratis en los hospitales. Vamos a ver qué tiempo tomará que eso funcione y que funcione bien y que todo el que necesite
esa prueba pueda ir a un hospital y conseguirla, porque es vital para el control de la pandemia. Usted sabe, Uchi, que estamos hablando de un problema como de fondo. O sea, ¿qué hay en el fondo de esto? Es la estructura de la salud y del acceso a los servicios de salud de República Dominicana, donde se privilegia el sistema privado, donde no hay garantías de que usted, siendo parte de un sistema, en este caso el sistema de la seguridad social, usted va a tener unos servicios que correspondan con las necesidades de la gente. El ministro de Salud lo dijo aquí, vamos a llevarlo al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es necesario sentarse con las ARS y decir, vamos a ver, señores, tenemos una realidad, hay un nuevo virus, la gente se enferma y nosotros tenemos que ver que esas ARS ganaron 3 veces más que lo que habían ganado en el año 2018, se lo ganaron el año pasado, en plena pandemia. Entonces, eso no es posible. Eso, algo está fallando ahí. Yo no sé cómo que lo van a resolver, pero algo falla. Es para que el sistema responda a la necesidad de la gente. Entonces, mire esto, esta carta la manda el Colegio Dominicano, el Colegio Médico Dominicano, donde está diciendo, informando, que está elevando un recurso de apelación jerárquico ante el Consejo Nacional contra la resolución de la CISARRIL que limita una prueba por PCR al año. Y dice que esta resolución, que es impugnada, tiene por objeto realizar una sola prueba y considera que, que es un grave perjuicio para la población dominicana, pues los ciudadanos desde que inició la pandemia en marzo del 2020 han tenido derecho a varias pruebas, siempre en cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Yo debo decir que la culpa de que alguna gente se haya hecho 10 pruebas y que gente para hacer bodas se haya hecho pruebas y que gente se haga pruebas por deporte, porque Carolina señalaba la cantidad de pruebas positivas que tenemos, pero por cada prueba que aquí se ha hecho que da positiva, hay 5 que se dieron negativas. Bueno, el número de eso es grave. Sí, el número de descartados, Edith, que valida eso que señalas, es de 1.130.996 descartados. Es decir, de un total de unas 1.400.000 pruebas realizadas, o como mucho 1.600.000, 700.000 pruebas, 1.130.000 se descartan. Eso que hemos no votado quiere el decir que dinero. todas fueron innecesarias. Y eso pero deja ver más o menos por dónde anda el asunto. Y deja ver, Carolina, que los mecanismos de verificación no son buenos, porque generalmente, por ejemplo, uno va al médico y el médico te dice, hazte esta prueba, no puede ser que de 20 que mande falle en 18, porque el médico tiene un criterio, porque para eso lo hace un panadero. Eso se le luce al panadero, de mandar 20 gente a hacerse un examen y que 18 y cuadró con 2. No, eso se supone que debería existir, mejorar las normas de protocolo para las recetas, porque cualquiera te lo puede recetar, mejorar el sistema de control dentro de las ARS, que controlan muy bien cuando el dinero es suyo, o nuestro, pero que lo administran ellos. Ese sería el mejor modo. Pero bueno, Edith, anunciaron que van a vacunar también a los choferes de carros públicos, ese colectivo. Sí, sobre las PCR también. Edith, de manera reiterada en el programa, ha expresado la preocupación que tenemos con lo que tiene que ver con el costo de la PCR, con quién solvente ese costo, con el negocio de la salud en este país en detrimento de las posibilidades de acceso de la gente más empobrecida. Y precisamente hoy, Edith, el Diario Libre publicaba la cifra de a cuánto asciende lo que le debe el gobierno, léase, lo que se debe pagar del dinero de la gente a las ARS por cobertura del COVID-19. La cifra asciende a 4.841 millones, de ese total 3.801 millones son por la realización de pruebas PCR, que como ha reiterado Edith en varias ocasiones, no es que el seguro cubre la prueba completa, ni mucho menos, sino que el Estado, con el dinero de nuestros impuestos, se la devuelve a las ARS. A mí, Edith, el ejemplo que ponías ayer, o el símil que presentabas ayer, me parecía muy esclarecedor para quien el sistema de seguridad social le confunde, o de riesgos de salud le confunde un poco. Si usted tiene un seguro para una propiedad, por ejemplo, y esa propiedad y las propiedades se empiezan a incendiar de manera masiva,
no puede ser que ese sea el año que mejor le vaya a la aseguradora de la propiedad. Se supone que ese es el año donde tuvo pérdidas. Y sin embargo, esa no ha sido la realidad en plena pandemia para las aseguradoras de riesgos de salud. Entonces, 3.801 millones millones de pesos que el gobierno adeuda a las ARS solo por la realización de PCR debería de ser un número que preocupe a mucha gente. Yo mandé una promoción de un laboratorio que dice que puso las pruebas PCR a 3.300. Miren ahí, eso lo publicaba ayer, 3.300. Si un laboratorio puede disponer que una prueba PCR cueste 3.300 y nosotros estamos pagando 4.500 UCHI, algo no cuadra. Pero además me están diciendo que el costo, yo quiero saber cuánto cuesta la prueba PCR en realidad, o sea, cuál es el costo, porque la información que estoy recibiendo me tiene confundida. De hecho, nosotros vamos a requerir saber cuánto cuesta una PCR en México, cuánto cuesta una PCR en España, cuánto cuesta una PCR en El Salvador, cuánto cuesta traer una prueba PCR a República Dominicana y cuál es el costo final que estamos pagando, para tener una idea de cuál ha sido ese monto. Bueno, y eso podemos hacerlo. La planta que se inauguró ayer es una empresa norteamericana, pero comienza de inmediato a fabricar aquí. Va a comenzar con 200.000 diarias, pero va a llegar a millones. Esa es prueba rápida, ¿no, Uchi? PCR es rápida. Ah, ok. PCR es rápida. Qué bien. En media hora. Resultado en media hora. Pero es PCR. Entonces dice que se va a convertir en la mayor exportadora del mundo de pruebas PCR cuando ya llegue a producir a plena capacidad. Dice que tiene una capacidad 5 veces mayor a la nave de producción principal que tiene esa empresa en Michigan, Estados Unidos. Si la que inauguraron aquí tiene 5 veces la capacidad de la que hasta ahora fue su planta principal en Estados Unidos. Y que por tanto se convertirá en el principal exportador de pruebas PCR en el mundo. Dice que da el resultado en 30 minutos con un 98% de confiabilidad. De manera que esa buena noticia vamos a aprovecharla al máximo. Hay que señalar que en el día de ayer, después de que tú dijiste, Edith, aquí, que deberían poner, entre las personas a las que le están poniendo la vacuna, deberían incluir a las personas que se están dializando, a las personas que padecen cáncer, en fin. En el día de ayer, por la sugerencia hecha en este programa, decidieron incluir a los dializados. Eso quiere decir que eso es maravilloso, es una magnífica noticia, Uchi. Sí. Una magnífica noticia. Están a los mira, ese es un periodista, yo creo. Pueden, vamos a dejar, porque no sé lo que pasó finalmente. Bueno, ya utilizaron esa imagen, pero creo, si no me equivoco, que es un periodista y no recuerdo cuál es su situación, así que obviamos eso porque quizás esté la familia o lo que sea. Sí. Decir que, Uchi, los pacientes, el Ministerio de Salud Pública, agradecemos que hayan tomado en cuenta primero esa posibilidad. De hecho, ayer, usted sabe que durante la pandemia he entrevistado a las asociaciones de pacientes y suministré, porque me lo requirieron, los nombres y teléfonos de algunas de esas asociaciones. Los pacientes de diálisis son conocidos, los pacientes de cáncer, lo que le van a poner, dijeron, van a vacunarlo. Están también los pacientes de esclerosis múltiple, pueden ir al Instituto de Rehabilitación a vacunar a los pacientes del Instituto de Rehabilitación. Y yo debo decir que hay un grupito de gente que este país paga un dineral para que estén saludables, son los pacientes de alto costo. Entonces el Ministerio de Salud tiene la lista, eso es coger y decir porque ahí se da un dinero, vengan a vacunarse. Así que qué bueno que eso cayó en tierra fértil, Uchilora. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos con la operación, ¿cómo que se llama la de ahora? Coral. Coral esconde al pulpo. Todo esto es bajo agua, ¿verdad? Sí. Todo esto es en el fondo del mar.
Ya daremos detalles cuando regresemos.